Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores, basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje 1, tercer año de secundaria. Tengan una buena tarde, estudiantes sancarlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 2, tema 1, fonética y fonología. Con ustedes el licenciado Antonio Andrés Martínez Gómez. Bien, fonética, alumnos, es una ciencia que estudia los sonidos, pero desde un punto de vista articulatorio, o sea, cuando articulamos nosotros. Acústico y auditivo del lenguaje. Por fonética de fonos viene de sonidos. ¿Qué es fono, alumnos? Acá es la materialización, estudiantes, de un fonema. Ojo, materialización de un fonema. Es algo concreto. Y esto se da en el nivel del habla. Son ilimitados y se representan en corchetes. En corchetes. Ojo, por favor, recuerden eso. En corchetes, el fono. En la fonética, bien articular, ¿no? Lo acústico, lo auditivo. ¿Y qué es pues la fonología, alumnos? Acá estudia los ideales de la lengua. En otras palabras, estudia el fonema, alumnos. Estudia al fonema, porque está ligada al plano de la lengua. ¿Qué es un fonema? Es un tipo ideal del sonido. O sea, es abstracto. No está escrito. O sea, no es concreto. El fono, estudiantes, hemos dicho que es concreto. ¿Sí? El fonema se está dando en el nivel de la lengua. El fono se da en el nivel del habla. El fonema, alumnos, acá hay un error, son limitados, por favor, son limitados. En cambio, el fono son ilimitados. Son ilimitados. Acá hay un error de tipeo. Se va a confundir, por eso hago la aclaración respectiva. En cambio, el fonema se representa entre barras. El fono no. Se representa en corchetes, entonces. Volviendo a recalcar esto, estudiantes, el fonema es abstracto, se da a un nivel de la lengua, son limitados, porque en total son 24, ¿no? Se representa entre barras, como ustedes están observando ahí. En cambio, el fono es concreto, se da en nivel del habla, son ilimitados y se representan en corchetes. Bueno, veamos, alumnos, lo que son los fonemas segmentales. Los fonemas segmentales, alumnos, pues son las consonantes y las vocales. Las consonantes y las vocales. Si nosotros tenemos en la palabra, ¿no?, árbol, ahí tienen ustedes 5 fonemas. Están, ¿no?, separadas entre barras, alumnos. No me adelanto todavía los fonemas vocálicos y consonánticos. Los voy a confundir, es mejor al último todavía. Veamos las clases de consonantes, estudiantes. Desde un punto de vista de articulación, ojo, articulación, ¿no?, acústico, auditivo. Y tenemos acá las bilabiales.
Las bilabiales, pues, alumnos, se articulan, en este caso, desplazando el labio inferior hacia el labio superior. Ojo, el labio inferior hacia el labio, ¿no?, superior, alumnos. Y para esto, también voy a llamar a alumnos para que hagan la pronunciación respectiva. Labio inferior hacia el labio superior. Ahí tenemos, ¿no?, B, ustedes practican también, ¿no? B, M, M. O sea, el labio inferior se desplaza hacia el labio superior. P, B, M. Comprueben, ¿eh? Por favor. Labio dental. Se articula aproximando el labio inferior a los bordes de los incisivos superiores. EC, EC, EC. Dentales. Acá se articulan al contacto del ápice de la lengua con la cara interna de los incisivos superiores. T, 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 D, D. Interdentales. Es cuando se articula ubicando el ápice de la lengua entre los bordes de los incisivos, tanto superiores e inferiores. EC, EC, EC. Tenemos los alveolares. Se producen con desplazamiento del ápice de la lengua hacia la zona alveolar. S, L, R, R, N. Palatales. Que se articulan con desplazamiento del dorso de la lengua hacia la zona alveolar. Tenemos C, Che, Ye, Ñ, Elle. Velares. Cuando se produce este desplazamiento del postdorsal de la lengua, o sea, de atrás, postdorsal de la lengua, hacia la zona velar. K, X, G. Bien, a ver. Voy a llamar a Diego Senti. Diego Senti, tu práctica va a ser esta. Bilabiales, vas a poner bilabiales, B, P, M. Labio dental, F. Dentales, T, D. Interdental, S. Alveolares, S, L, R, R, N. Palatales, ¿no?, C, Che, Y, Ñ, L. Velares, K, X, G. ¿Correcto? Puedes empezar, Diego. ¿Diego? Ah, no está Diego. Sí, profesor. Sí, estoy. Es que no me deja activar el micro. Empieza, da lectura. Ya. Bilabiales, P, B, M. Labiodental, F. Dentales, T, D. Interdentales, S. Alveolares, S, L, R, R, N. Palatales, C, Ch, Y, Ñ, L. Velares, K, X, G. Pronuncien, por favor. Imanol, empieza de nuevo. Desde el 3, fonemas desde segmentales. bilabiales. No. Bilabiales. P, B, M. Labio dental, F. Dentales, T, D.
interdental, S, alveolares, S, L, R, R, N, palatales, C, Ch, Y, Ñ, Y, velares, K, X, G. ¿Listo? Michelle, Sí, profesor. puedes empezar. Bilabiales. P, B, M. Labiodental. F. Dentales. T, D. Interdental. S. Alveolares. S, L, R, R, N. Palatales. C, Ch, Y, Ñ e Y. Velares. K, X, G. Correcto, muy bien, continuamos entonces. Veamos ahora por según el modo de articulación. Tenemos las oclusivas o explosivas. Acá se articulan con obstrucción total y momentánea de aire. En un momento, ¿no?, de la cavidad bucal. Y tenemos P, B, T, D, K, G. Fricativas o continuas. También acá se articulan con una obstrucción parcial del aire pulmonar en algún punto de la cavidad bucal. F, S, X, Z. Africadas. Acá se articulan mediante una oclusión seguida, casi simultáneamente. Che. Laterales. Acá se articulan con la salida del aire pulmonar por uno o ambos lados de la cavidad bucal. L, L. Vibrantes. Se articulan mediante el contacto del ápice de la lengua. R, R. Nasales. El aire sale por la cavidad nasal. M, N, Ñ. Y continuamos con Nayeli. Usted no lea oclusivas, ¿no? P, B, T, D, K, G. Fricativas. F, S, X, Z. Africadas. Che. Laterales. L, L. Vibrantes. R, R. Nasales. M, N, Ñ. Bien, Nayeli. Ya, profesor. Oclusivas. P, B, T, D, K, G. Fricativas. F, S, X, Z. Africadas. Che. Laterales. L, L. Vibrantes. R, R. Nasales. M, N, Ñ. Correcto. Fernanda. Sí, profesor. De lectura. Sí, Pronúncielas. Oclusivas. P, B, T, D, K, G. Fricativas. F, S, X, Z. Africadas. H. Laterales. Che, es africadas, es che. Esa es L. ¿En cuál estás?
En laterales, profesor. Ya, laterales, ya. A ver, pronuncia laterales, a ver. Lateral. L, Ah, sí. L. ¿qué sigue? Elle, L. elle. L. Ya, continúa. Vibrante. Vibrantes. R. R. No, es R y la otra es R. Ya, nasales. Nasales. M. N. N. ¿Listo? Arturo. Arturo, ¿me escucha? No me diga que no tienes micro, Arturo. A mí estás con falta ahorita. Que siga Jessica. Oclusivas. P, B, T, D, K, G. Fricativas. F, S, X, Z. Africadas. Che. Laterales. L, L. Vibrantes. R, R. Nasales. M, N, Ñ. ¿Listo? Continuamos entonces. Según la acción de las cuerdas vocales. Acá tenemos sordas, ¿no? Alumnos, en donde se articulan sin vibración de las cuerdas vocales. Y que son, ¿no? P, T, K, F, Z, S, X, Ch. Sonoras. Acá sí no hay vibración de las cuerdas vocales. B, D, G, Y, L, L, R, R, M, N, Ñ. Según la resonancia, tenemos nasales, ¿correcto? Una resonancia de segmento que se produce en la cavidad nasal. M, N, Ñ. Orales, cuando esta resonancia se produce en la cavidad también bucal. P, T, K, B, D, G, F, S. Entonces, de Jessica sigue Noemí, que en las sordas, ¿no? Va a tener que pronunciar P, T, K, F, Z, S, X, Ch. Sonoras, B, D, G, Y, L, L, R, R, M, N, Ñ. Nasales, M, N, Ñ. Orales, P, T, K, B, D, G, F, S. ¿Bien, Noemí? Empieza. Ese de caso de leer el peor ahora. Sordas. P, T, K, F, Z, S, X, Ch. Sonoras. B, D, G, Y, L, Y, R, R, M, N, Ñ. Nasales. M, N, Ñ. Orales. P, T, K, B, D, G, F, S. ¿Listo? Noemí, bien. Jefferson. Ya, profesor. Sordas. P, T, K, F,
Z, S, X, Ch. Sonoras. B, D, G, Y, L, L, R, R, M, N, Ñ. Nasales. M, N, Ñ. Orales. P, T, K, B, D, G, F, S. ¿Listo? Muy bien. Ángel David. Sí, profesor. De lectura. Pronuncie. Sordas. P, T, K, F, Z, S, X, Ch. Sonoras. B, D, G, Y, L, L, R, R, M, N, Ñ. Nasales. E, N, Ñ. Orales. P, T, K, B, D, G, F, S. ¿Listo? Bien, Arturo, ¿ya está listo? No, debe estar con su micro mal. O se ha salido de clase. Una de las dos cosas. Luego vamos a corroborar. Alumnos, en cuanto a las vocales. Antes había solamente vocales abiertas y vocales cerradas. Antes eran las vocales abiertas A, E, O, ¿no? Y cerradas I, U. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues se hacen nuevos estudios, se dan estas pronunciaciones, tanto como yo las he hecho y ustedes también, alumnos, vemos cuál es el cambio que se da, ¿no? En nuestro organismo, la faringe, laringe, nariz, boca, ¿no? Nuestros pulmones, la respiración que interviene en todo esto. Pero si ustedes pronuncian, ¿no? Vocales abiertas, A, pronuncian E, no es la misma abertura de la cavidad bucal. O tampoco, por eso se han puesto vocales medias o intermedias también. Ya se ha quedado en lo que es vocales abiertas A, porque es toda la cavidad bucal, vocales medias E, O, ¿no? Y cerradas I, U. Veamos algunos de los fonemas suprasegmentales. Estos alumnos, fonemas, recuerden de sonido, fonemas, son aquellos irreducibles al análisis por segmentos. O sea, más no se los puede dividir. Se les conoce también como prosodemas o rasgos prosódicos. Y tenemos acá pues el acento o fuerza de voz. ¿Sí? Claro que en la fuerza de voz se aplican algunas normas o reglas de tildación. Por ejemplo, ¿no? Célebre, celebré. La entonación, ¿no? Es muy distinta de acuerdo al acento. Tenemos otro ejemplo. Diálogo, dialogó. Esa es la fuerza de voz. Lo otro es la altura musical o el tono que se le da, ¿no? ¿Cuánto esperas? En la cantidad o duración. Hay veces que nosotros le damos una duración más extensiva. A ver, por ejemplo, te amaré por siempre. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Es igual que yo les diga en este momento, de repente, no, a ver, pronuncien la vocal A.
hasta cuando aguante su respiración, ¿no? Bueno, lo he tenido que cortar porque si no se pasa la hora y no van a dar su examen diario. Alumnos, eso depende de cada uno. A la expresividad que ustedes le quieran dar a algo escrito, que escriben y lo van a expresar oralmente. Depende también del contexto. Miren, ustedes tienen célebre, celebré, diálogo, dialogó. Y ustedes cuando den lectura a un texto, le tienen que dar también ese tono musical, esa altura musical. Hay que darle el énfasis adecuado, ¿no? Esa intensidad, estudiantes. Bien, ahora sí, alumnos, con la información que se les ha brindado, ustedes van a elaborar un organizador visual, le toman una fotografía nítida y la envían a la plataforma de la institución. Bien, ahora ingresar a la plataforma para su examen diario 1 y 2, que se encuentran en el módulo 1, por favor, todavía módulo 1. Vamos ingresando. Arturo, ¿qué ha pasado? ¿Me has mandado un mensaje en chat o no? ¿Qué ha pasado, Arturo, con tu micro? Profesor, el internet se había ido un ratito. Ah, se habría ido un ratito. Mírenlo, pues, este pequeño. Arturo, ¿qué voy a hacer contigo, Arturo? Esas prácticas que hay alumnos para que mejoren su aparato fonador. O en casa nomás ustedes saben, con las vocales nomás todo lo que aguanten. Todo lo que puedan aguantar en su casa. ¿Sí? Bien, ya ingresen por favor. Ya están en la plataforma. Ya ubicaron su examen. Examen diario número 1. Lenguaje 1, primer bimestre. Módulo 1 se encuentra. Primer módulo, ¿no, profesor? Sí, primer módulo.
Profesor Andrés, ¿Sí, Michelle? tengo una pregunta. Dime, hija. En la 5, ¿cuál es la palabra resaltada? En la pregunta 5, Sí, del ¿no primer hay, no hay examen. palabra resaltada? Yo no la veo, no sé si es por culpa del internet, pero no me aparece resaltada. Ese es en el examen que 1 o el 2. El número 1. Ya, un ratito voy a entrar al Drive, voy a ver. Un ratito. Espérense. Que seguramente es para todos. Todos tienen de repente ese problema, ¿no? En la 1, a ver. Tercero. No se resalta, pero yo lo entendí porque todo lo demás era correspondiente a la pregunta. Ahorita vamos a ver. Pregunta 5 me dice, ¿no? No, te enviaría el mensaje vía fax, ¿no? La secuencia resaltada corresponde al elemento de la comunicación. Es todo, hija. Te enviaré el... Sí, todo es. No, ya, profesor. Sí. Gracias. Te enviaré el mensaje vía fax. Sí, todo es.
Ya terminé, profesor. ¿Ya has terminado? Igual, profesor. Listo, pueden descansar. Hasta, profesor. Hasta el día lunes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profesor Andrés, yo también ya terminé el examen. Listo, Michelle. Hasta el día lunes. Michelle. Hasta el lunes, profesor. Hasta el lunes. Ya acabé el examen. Hasta luego. Hasta luego, Noemí. Hasta el día lunes. Profesor, ya terminé ya. Listo, Arturo. Hasta el día lunes. Yo terminé, profesor. Listo, Ángel. Hasta el día lunes. Yo también, profesor. Listo, Jessica. A descansar hasta el día lunes. Profesor, yo también ya acabé. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Fernanda. Listo, Fernanda. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta el día lunes.